Con el placer de siempre damos inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Gracias por vuestra compañía y dispongámonos a compartir la alegría que significa casi el final del año y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Es común escuchar que cuando se acerca el 31 de diciembre nos disponemos a hacer un balance de lo hecho durante el año. Ese balance debe contemplar siempre todo aquello que tenga que ver con nuestro compromiso desde la óptica humana, es decir, la que se aleja de éxitos o fracasos económicos, empresariales, deportivos o de cualquier otra naturaleza. ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Qué hemos aportado al bien común? ¿Cómo tratamos a nuestra familia, amigos, no amigos y eventuales adversarios? ¿Cómo vinculamos lo que decimos y pregonamos en términos de valores con nuestras actitudes y procedimientos concretos? ¿De qué nos arrepentimos genuinamente para mejorar nuestro proceder de cara al futuro? La humanización de las relaciones pasa por un momento delicado. El descarte de un enorme porcentaje de personas en el mundo y también en la Argentina es un infortunio que golpea nuestras conciencias y corazones. En realidad, no lo golpea tanto porque en tal caso la situación tendería a mejorar y no a mantener esta situación de statu quo. Como siempre sucede, a la insensibilidad de los poderosos de turno se contrapone la virtud solidaria y sensible en general de los pobres o empobrecidos. Entre ellos se encuentran reservas que sorprenden por su generosidad. No es casual, como hemos tratado en algún programa reciente, la iniciativa del Santo Padre Francisco de instituir a partir de 2017 la Jornada Mundial de los Pobres, tanto para rescatarlos de las periferias como para reconocerles sus valores y templanza. El comienzo de un nuevo año nunca es un borrón y cuenta nueva. No obstante, es la oportunidad para una profunda reflexión introspectiva que nos conduzca por senderos más virtuosos. Tenemos la posibilidad de ser partícipes de una nueva civilización basada en el amor, la justicia, la paz y la solidaridad. A la vez, estamos desafiados a abandonar la frivolidad y vivir con alegría la construcción de una sociedad que se vaya convirtiendo en comunidad, donde nos importe el sufrimiento del otro, donde no seamos impermeables a las causas que postran a tantos hermanos y hermanas nuestras, donde estemos dispuestos a enfrentar a los poderosos que tratan a las personas como mercancías, a los gobiernos que proclaman una cosa y afectan con sus acciones a los débiles, es decir, a ser protagonistas de un cambio positivo y permanente. Para referirnos a estos temas, y seguramente otros vinculados, hemos invitado una vez más a un muy querido amigo, presidente de la Comunidad de San Egidio, precisamente con una singular preocupación por los pobres, por la paz. Es una comunidad que hace lo que dice y propone, es un ejemplo a seguir y estamos hablando, en este caso, de Marcos Galo, a quien ya le decimos, Marco, muchas gracias por la posibilidad de encontrarnos contigo, dialogar, justamente cuando estamos terminando el año y comenzando, como decíamos en la introducción, un capítulo nuevo de nuestra historia. Gracias a vos, Norberto, por este espacio que ya es tradicional, ¿no? En nuestros encuentros, un poco, como tú decías antes, la preocupación de cómo comenzar, cómo terminar un año. Tantas veces al final del año uno tiende a hacer un balance y cuáles son los caminos, la senda para comenzar un año nuevo. ¿Cuál es el balance mundial que hace la comunidad San Egidio? Tenemos que recordar que esta comunidad tiene un carácter internacional y su fundador, Andreas Riccardi, vive en Roma, sí, y es un líder que pregona por la paz. Después nos va a contar, Marco, la experiencia de Mozambique, que es una experiencia muy interesante. Pero ¿cuál es el balance de la comunidad San Egidio respecto del mundo y qué espera para el 2018 en términos generales? Digamos, por un lado, vivimos en un tiempo muy complejo, un tiempo atormentado, donde también las armas nucleares, como los últimos eventos por parte de Corea del Norte, nos preocupa, ¿no? Un poco el tema de lo que Papa Francisco define como una tercera guerra mundial a pedazos.
hay situaciones muy difíciles, pienso la situación que todavía no se ha solucionado en Siria, la situación que está mejorando en Irak, pero todo el tema de los conflictos olvidados en África. La comunidad está trabajando activamente por la situación en la República Centroafricana. Hay pero problema, por ejemplo, en la zona del Kivu, nuevamente en la República Democrática del Congo. Recientemente el Papa ha hecho un día de oración por la República Democrática del Congo y para el sur del Sudán, ¿no? Donde también la comunidad trabaja. Entonces, digamos, es un tiempo complejo por un lado, un tiempo donde, digamos, hay una fuerte cultura bélica, ¿no? De enfrentamiento, y esto también en situaciones donde no hay verdaderas guerras, conflicto, pero hay sociedades enfrentadas, ¿no? Hay, como decir, una cultura de enfrentamiento que muchas veces no es fácil, ¿no? No sé si llamarlo, entre el populismo y el maniqueísmo, que al final son como dos hermanos, ¿no? El maniqueísmo de ver siempre el mundo dividido en buenos y malos, y el populismo de quien tiene la receta buena para todos, ¿no? Claro. Un poco usando el pueblo como instrumento. Sí, como instrumento. Ahora, ¿por qué te parece, volviendo al tema de la paz y al tema de los pobres, por qué te parece que el Papa Francisco instituyó a partir de este año la Jornada Mundial de los Pobres, que algunos, aún dentro de la propia Iglesia, no terminaban de entender por qué? Y a vos te debe haber pasado este comentario. Y esto me parece que hay que atarlo con el mensaje, digamos, del Santo Padre desde el comienzo de su ministerio, ¿no? Sí, como tú justamente ahora recordabas, Papa Francisco, me parece el segundo día de su pontificado, cuando hablaba a los periodistas a nivel mundial, dijo: yo como quisiera una iglesia pobre para los pobres, retomando una tradición que nace con la Iglesia del Concilio Vaticano II. San Juan XXIII decía: la iglesia de todo, principalmente de los pobres. Entonces, Papa Francisco vuelve fuertemente a poner en el tapete el mensaje, ma diría el espíritu del Concilio Vaticano II. Los pobres deben estar en el centro de la preocupación de la Iglesia. A partir de los pobres, cuando él habla de que se ve mejor el mundo desde la periferia existencial, la periferia humana, dice también esto: a partir de los pobres nosotros podemos entender mejor el mundo. Como decir, los pobres, también hay toda una reflexión de los padres de la Iglesia. Pienso a San Juan Crisóstomo, el obispo de Constantinopla, pienso al diácono Lorenzo, que viene martirizado, en Roma, delante de los romanos que le piden de traer el tesoro de Roma, él llega con todos los pobres, los cojos, los ciegos, y diciendo: esto es el verdadero tesoro de la Iglesia, los pobres. En este sentido, Papa Francisco, primero con el Jubileo de la Misericordia, y al final del jubileo, él proclama esta Jornada Mundial de los Pobres, que me parece profundamente en sintonía con su pontificado, sí. En sintonía también, nosotros como comunidad de Sant'Egidio lo hemos acogida con gran alegría, un poco porque la comunidad desde el comienzo ha vivido siempre esta tensión entre la oración y el servicio a los pobres, vivir, entrar y encontrar las periferias humanas, ¿no? Y fíjate vos la compatibilidad entre esto y el nacimiento de Jesús. Cuando uno ve el pesebre, mucha gente lo ve, tiene que darse cuenta que ese pesebre está significando que Jesús nació en la periferia. Jesús nace pobre, nace en la Galilea, y María y José no encontraron lugar, dice el Evangelio, no había lugar para ellos. Jesús nació en un pesebre, en un retablo. Entonces, esto vuelve a suceder en tantas partes. Sí. Los pobres, muchas veces, como dice Papa Francisco, son los descartados, sí. Son los tantos que son rechazados. Por esto, la preocupación de la Iglesia
y de ponerlo nuevamente en el centro de la preocupación de la Iglesia, pero también del mundo. Yo pienso, por ejemplo, esto, yo antes hacía referencia al Concilio Vaticano II. Uno de los más grandes teólogos del Vaticano II, el padre dominicano Yves Congar, decía el sacramento del altar y el sacramento del pobre. Y esto también retoma lo que decía el padre de la Iglesia, antes comentaba San Juan Crisóstomo. O sea, nosotros encontramos a Jesús en la Eucaristía, pero encontramos a Jesús en el rostro sufriente del pobre, de lo santo rostro de la pobreza. Claro. Mateo 25, Papa Francisco recuerda siempre este pasaje del Evangelio. Ero sediento, me dieron de beber. Sí. Ero hambriento, me dieron de comer. Estaba preso y me visitaron. Estaba enfermo y me vinieron a visitar. Entonces, hoy, nello tanto rostro de la pobreza, la Iglesia, y con esto la comunidad, encuentra el rostro de Jesús. En este sentido, diría, en la experiencia de la comunidad es muy manifiesto, los pobres son los que nos evangelizan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, te podría contar mi experiencia personal, pero de tanto de nosotros, cuando durante la semana vamos a visitar, a encontrar los amigos de la calle aquí en Buenos Aires, uno viene durante el día con las propias preocupaciones laborales, de trabajo, de todo, y se siente cansado. Cuando encuentra a ellos es como si el cansancio de repente se va, desaparece. ¿Por qué esto? Porque el drama de los pobres relativiza nuestro pseudodrama. Absolutamente. Y siguiendo un poco con el pasaje que hablabas de vos de Mateo 25, también le preguntan a Jesús, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te recibimos y te alojamos? Y él le dice, cuando cada uno de ustedes hizo eso, a uno de los pequeños lo hicieron a mí. Lo hicieron ¿no? a mí. Tantas veces uno no se da cuenta. Exactamente. El problema es exactamente esto, la concretez. Claro. No hablamos de palabras, mas de obras. De obras. Ahora, decime, ¿no te parece a veces que el Papa Francisco en esta prédica permanente, constante y sistemática aparece un poco solo en la lucha por un mundo mejor? Digamos, es también la lucha del profeta, ¿no? Como decir, del hombre del Evangelio. Digamos, sí, podríamos decir, como comunidad, pero pienso no somos los únicos, sostenemos, por ejemplo, el día de la Jornada Mundial de los Pobres, todas las comunidades del mundo han hecho diferentes gestos, encuentros, que para nosotros son tradicionales, porque el encuentro con los pobres no es solo aquella jornada, claro, ma se sustancia en toda la vida, digamos. En este sentido, digamos, hay tanto que sostienen, pienso. Es claro que la predicación de Papa Francisco, más evangélica, más se encuentra oposición. Esto también lo que predijo Jesús. Ustedes tendrán también persecuciones, obstáculos, digamos, porque el Evangelio es siempre un signo de contradicción. No podemos esperar simplemente aplausos. Entonces, muchas veces este evangelio que predica Papa Francisco es un evangelio que divide el corazón, es como esta espada a doble filo, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Ed è effettivamente, digamos, come decir, una sacudida al proprio orgoglio, al proprio egocentrismo. Recientemente Vincenzo Paglia, che è assessore spirituale della comunità, presidente dell'Accademia della Vita della Santa Sede, ha scritto un libro muy interesante, La caída del nosotros, ¿no? Como hoy existe anche en este mundo, en esta cultura, diría en todas las sociedades, idolatría del yo. Como si el nosotros ha caído un poco de un lado, casi se ha marginado. Y esto es también, como decir, yo pienso existe todo un desafío de un cristianismo un po' individualista que no entiende, digamos, el comunitarismo, anche un cristianismo de comunità che l'Evangelio, che è il cristianismo
digamos, de las primeras comunidades cristianas, si uno lee Hechos de los Apóstoles, que predica Papa Francisco. ¿Y cómo puede influir en esta consolidación, entre comillas, negativa de estas políticas regresivas que afectan tanto a los pobres en el mundo, no solamente en el tercer mundo, sino también en el mundo desarrollado? ¿Cómo puede afectar todavía más intensamente la aparición de estos grupos de derecha, de estos grupos fascistas, en Europa en particular? Claro. Parece que tiene una relación directa con esta, digamos, con esta actitud todavía que se puede esperar más negativa hacia el futuro. Digamos, yo pienso que tenemos que partir de un discurso, porque el tema político, ideológico, me parece que hoy es muy controvertido. Como decíamos, anche un tiempo in cui la ideología no esiste más. Il problema è la cultura del miedo. Vivimos in un mundo, in una cultura del miedo. Entonces, como decir, el miedo, sabemos, bloquea. Entonces, los políticos usan, digamos, una serie, digamos, de instrumentos para amplificar estos medios que ya existen, porque esos medios que son relacionados a la incertidumbre del futuro, a la dificultad digamos, de la necesidad de encontrar trabajo. Y aquí habría toda una reflexión que significa el trabajo, hay todo un repensamiento sobre, digamos, de cómo construir fuentes de trabajo en un mundo tecnológico donde la tecnificación es cada vez más fuerte. Entonces, esta cultura del miedo bloquea, decía, y, digamos, de alguna manera hace crecer más la idea de encerrarse en los pequeños mundos protegidos, levantar muros. Vemos en estos tiempos psicológicos, personales, ma también físico, cuántos muros se van levantando nuevamente después de la caída del muro de Berlín del 89. Claro. Pensemos a lo de México, pensemos a todos los hilos de púa que se han construido en los países del este frente a la ola de los refugiados que escapaban de la guerra de Siria y de Irak. Es así. Se va a celebrar en Argentina el próximo año 2018 la reunión del G20, en la que están de alguna manera puestas muchas expectativas sobre lo que esto puede significar, ya que son las principales economías del mundo que están dialogando con países emergentes, entre ellos con la Argentina, que es miembro junto con Brasil y con México. Argentina va a ejercer la presidencia del G20. ¿A vos te parece que es una oportunidad para el país de inserción en el mundo, o están puestas expectativas demasiado altas acerca del efecto que esta reunión mundial pueda tener para América Latina y para Argentina en particular? Seguramente es una oportunidad. Me parece la primera vez en la historia contemporánea que Argentina y América Latina, en este sentido, hospedan una reunión de tal tipo. Y esto es siempre una buena oportunidad porque la gente se encuentra, habla, dialoga, y esto me parece de por sí mismo es siempre un hecho positivo. Claro, uno tiene la idea, esto entonces, ma pasado mañana ya tenemos inversiones, uno razona rápidamente. Sabemos que primero la situación del mundo es una situación compleja, digamos que quizás la Argentina está volviendo un poco a integrarse al mundo en un tiempo complejo, digamos, donde quizás era 10 años atrás esta nueva integración habría sido mejor, habría habido una mayor mejoría, pero digamos los problemas comunes yo veo porque los países de Europa, Alemania, Italia, Francia, crecen a lo 0,1, 1,5, 2%, ma la misma China, que ha sido el gigante del desarrollo en los últimos años, no camina más con porcentaje como era del 12, 15%, sí, ma muy bajado. Entonces, esto también hay que tener presente una deceleración mundial de la economía. Por esto también este encuentro que están haciendo estos días de la Organización Mundial del Comercio puede también ayudar. Y claro, son todas oportunidades que también ayudan a que la Argentina se ubique como un país, diría, normal, un país que se mueve anche in un tiempo complejo también para América Latina,
un tiempo atormentado, pensamos la situación en Venezuela, ahora lo que está pasando en Honduras, quindi América Latina, América del Cono Sur, América Central. Entonces, también hay que verificar, como decir, la democracia es algo que siempre se construye, no es algo ya descontado, ¿no? Entonces, también yo pienso que esto, y aquí muchas veces es uno de los desafíos, de la apuesta que hizo también la Asociación Cristiana de Jóvenes, el tema educativo muy absolutamente. importante. Come ayudar, por ejemplo, pienso aquí en Argentina, a toda la generación de los jóvenes que desertan el secundario, que no terminan los colegios primarios. Entonces, esta generación ni que muchas veces luego es blanco del narcotráfico o de la criminalidad. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Marco Orgallo, nuestro invitado de hoy, y sobre el tema de la educación lo hemos escuchado, y vos y yo hemos escuchado en varias oportunidades al presidente de la Nación referirse muy intensamente al tema de la necesidad de igualdad de oportunidades en términos educativos. Nosotros tenemos la impresión, y más que la impresión, la comprobación de que esta línea estratégica, cuando baja a los niveles de ejecución, todavía tiene debilidades. Y si nosotros queremos salir, y vos y yo hemos escuchado hace pocas semanas, toda la comunidad argentina ha escuchado el informe del Observatorio de la Universidad Católica Argentina acerca de la deuda social de Argentina, y sigue siendo preocupante, 1/3 de la población prácticamente en situación de pobreza, y muy difícil de romper esa pobreza estructural, y uno de los caminos es el tema de la educación y acompañar a la educación el trabajo genuino. Es decir, acá hay un enorme trabajo para realizar, y la sociedad civil, nos parece a nosotros, y te pregunto, ¿tiene un rol importante de cumplir? Sí, absolutamente. Yo estoy convencido, y mi pensamiento no es de hoy, siempre un poco como observador primero y luego un poco como ídolo argentino que vive en este país ya desde 27 años, que tiene familia argentina. Pienso que uno de los grandes problemas de este país es un déficit cultural. Y esto significa el tema de la educación, significa también una idea, también una concepción del trabajo que muchas veces, pienso sobre todo pensando a las franjas más pobres, más desfavorecidas, un trabajo que muchas veces ha sido concebido como un trabajo asistencial, no la creación de un trabajo genuino. En este sentido me parece que Papa Francisco ha hablado en diferentes ocasiones también, hablando a los movimientos populares, de construir a partir de los pobres fuentes de trabajo. Él decía, yo estaba presente en Santa Cruz de la Sierra, a los movimientos populares ustedes tienen que ser protagonistas de este cambio, puede ser un cambio epocal. Sí. Su discurso para mí ha sido como una nueva Rerum Novarum, una nueva encíclica del siglo XXI, ¿no? El suo discurso a los movimientos populares. En este sentido hay que moverse en esta línea, cioè ayudar para que los pobres puedan no tener planes asistenciales, que repito son siempre un momento de emergencial, sino que pueden construir con diferentes instrumentos, con la ayuda de la pequeña empresa, de la empresa familiar, con cooperativas, que históricamente han sido siempre estas empresas que nacen proprio en momentos de crisis económica en ayuda de la franja más desfavorecida, que lo mismo pobre puede gestionar. Me viene in mente, no sé, ovviamente hay que pensar, hay que tener creatividad, ma los pobres tienen creatividad porque es la famosa arte del arreglarse, ¿no? El hombre cuando está en la necesidad tiene más agudez, claro, que el hombre en el bienestar. En ese sentido me viene in mente, no so, quello che hizo Yunus en Bangladesh. Entonces hay que pensar de manera creativa también por parte de las instituciones, ma sobre todo hay que invertir un proceso cultural, cioè los pobres tienen que ser verdaderamente protagonistas de su desarrollo, no más asistidos. Claro. Vos sabés que es importantísimo esto que decís y estamos totalmente de acuerdo. Y desde el punto de vista del Estado,
es más fácil una política asistencial que una política de desarrollo. La política de desarrollo es la que impulsa a los pobres a salir de esa situación de pobreza. La política asistencial a veces los tiene como clientes o rehenes por mucho tiempo, y eso afecta al futuro. Es decir, Argentina con un 30, 31%, 33% de pobreza y un 12% de indigencia no tiene futuro, no hay posibilidad de futuro. Esto hay que cambiarlo. Y por eso viene bien esta entrevista contigo, porque la comunidad está para eso. Por ejemplo, yo te hago un ejemplo concreto, pequeño, vale por l'Italia. La comunidad ha comenzado desde diferentes años a involucrar personas con déficit psicofísico, digamos, desables, en el sector gastronómico. Hoy tenemos una trattoria en Roma, se llama Los Amigos, Gli Amici, donde se come además muy bien, completamente gestionada por jóvenes down. Qué bueno. Es una cosa muy linda, porque para ellos, que son personas descartadas, no solo el trabajo es una cosa sagrada, tú no sabes la puntualidad y el gusto con que ellos trabajan. Claro. Es una cosa increíble, bellísima. Y por otro lado, es la idea que los pobres, porque ellos son pobres, se los serían descartados si no tuvieran esta ocasión, no podrían trabajar. Tiene una dignidad. Claro. Hay una manera también de acogida, de acogerlo a los clientes, que es increíble. Si tendrás la ocasión de ir a Roma, te consejo de ir a la trattoria, que a 20 metros de Santa Maria in Trastevere, en Piazza Sant'Egidio. Evidentemente es un ejemplo de inclusión laboral, aparte que de acogida humana, existencial muy linda. Pero para decirte que existe concretamente la posibilidad, también, por ejemplo, los extranjeros que llegan, nosotros hemos hecho cursos premediadores culturales y hoy trabajan en la ayuda, digamos, también de los cursos de italiano allá. Hay que pensar, digamos, y constituir, son dos pequeños ejemplos, pero yo lo decía pruebo por dar la medida de cómo este proceso es posible. Vos lo que estás planteando es, hay que cambiar la lógica del proceso. Dejar la asistencia para la emergencia y generar creativamente posibilidades de trabajo, y dejar de ver, como vemos en Buenos Aires, por ejemplo, todas las semanas, tantas familias, de alguna manera, desfilando por las calles del centro, casi como un trabajo. Es increíble. Yo alguna vez, hablando con algunos amigos de la calle, me dicen, he comenzado un cursito de gastronomía, estoy feliz, lo estoy terminando. O sea, la gente, cuando tiene la posibilidad, las herramientas, lo usan, está contenta, tiene una dignidad, estoy haciendo una changa, pero es como decir, finalmente puede hacer algo. Claro. Cioè, no es verdad el discurso que los pobres tienen que ser asistidos porque en este sentido se defienden. No. Nosotros de esta manera la aplastamos, porque la aplastamos la dignidad de la persona. Absolutamente. Marco, muchísimas gracias por esta oportunidad, como siempre. Muy buen año 2018 junto con tu familia y para toda la gente de la comunidad. Y seguimos en contacto, como siempre. La comunidad San Egidio y la Asociación Cristiana de Jóvenes tienen una alianza espiritual muy, muy fuerte, y la queremos consolidar. Muchas gracias. Gracias a vos, a toda la asociación, y también para ustedes sea una Navidad fecunda y un año nuevo. Ha sido Marco Garo, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Ande y Camina con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.